Algunos coches envejecen y otros simplemente se vuelven eternos, porque hay algo muy extraño en ciertos coches europeos de los años 60. Incluso hoy, más de medio siglo después, siguen pareciendo especiales. Siguen haciendo que la gente se detenga a mirar. Y eso no ocurre solo por nostalgia. Ocurre por diseño. Coches donde cada línea parecía pensada como una obra de arte, donde las proporciones importaban más que el exceso, y donde algunos diseñadores prácticamente cambiaron la historia automotriz para siempre. Así que en este video vas a descubrir algunos de los coches europeos más bellos de los años 60. Y cuando los veas, vas a entender perfectamente por qué muchos de ellos jamás fueron superados. 1961 Jaguar E-Type. Este coche no necesitó tiempo para convertirse en leyenda, porque desde el momento en que apareció, el mundo entendió que estaba viendo algo especial. Y honestamente, todavía hoy sigue pareciendo especial, porque el Jaguar E-Type no fue simplemente un coche bonito. Fue uno de esos raros momentos donde diseño, proporción, elegancia y agresividad se alinearon casi perfectamente. Imagina el contexto. Principios de los años 60. Muchos deportivos todavía conservando líneas más pesadas o tradicionales. Y entonces Jaguar aparece con algo completamente distinto. Más bajo, más largo, más fluido. Casi como si el coche hubiera sido moldeado por el viento. El capó interminable, la carrocería extremadamente limpia, la postura baja. Todo transmite velocidad incluso parado. Y ahí está exactamente la magia del E-Type, porque no necesita exagerar. Todo parece natural. Todo parece correcto. Hay un detalle importante. Cuando el coche fue presentado oficialmente en Ginebra en 1961, causó tanto impacto que rápidamente empezó a ser considerado uno de los diseños más bellos jamás creados. E incluso Enzo Ferrari terminó describiéndolo como el coche más hermoso jamás fabricado. Y honestamente, cuando lo miras oje, es fácil entender por qué. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 3,8 litros entregaba alrededor de 265 caballos. Pero aquí, la potencia casi parece secundaria, porque el verdadero impacto del E-Type está en cómo se ve. La forma en que mezcla elegancia y deportividad, lujo y agresividad, simplicidad y presencia. Muy pocos coches consiguieron hacer eso también. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Jaguar E-Type Serie 1 puede superar fácilmente los $200,000, dependiendo de la versión y originalidad. 1964. Ferrari 275 GE-TB. Este coche parece elegante, hasta que empiezas a notar los detalles. Porque el 275 GE-TB tiene una belleza muy distinta a la del Jaguar E-Type. Menos delicada, menos fluida y mucho más tensa. Más seria, más italiana. Y eso le da una personalidad completamente diferente. Imagina el contexto. Ferrari entrando en una nueva etapa durante los años 60, refinando sus gran turismos, buscando algo más moderno, más limpio, más agresivo visualmente sin perder elegancia. Y el resultado fue este. Un coche bajo, largo, extremadamente proporcionado, con una silueta que parece avanzar incluso estando detenida. El capó infinito, la parte trasera musculosa, las líneas tensas sobre la carrocería, todo transmite movimiento, pero de una forma mucho más sofisticada. Y ahí está exactamente lo que hace tan especial al 275 GTB, porque este coche no intenta impresionar con exceso, impresiona con equilibrio. Hay un detalle importante. Muchas unidades recibieron carrocerías construidas por Scaglietti, y eso ayudó a darle al coche esa combinación tan particular entre agresividad y elegancia artesanal italiana. Y honestamente, muy pocos Ferraris envejecieron tan bien visualmente. Bajo el capó, el V12 de 3,3 litros entregaba alrededor de 280 a 300 caballos dependiendo de la versión. Pero nuevamente, aquí el motor casi parece apenas parte del escenario, porque el verdadero protagonista es el diseño. La forma en que cada línea conecta con la siguiente, la simplicidad de los detalles, la postura baja y poderosa, todo parece cuidadosamente calculado. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ferrari 275 GTB puede superar fácilmente los 2 o incluso $3 millones dependiendo de la configuración e historial. 1967 Lamborghini Miura. Este coche no parecía venir de los años 60, parecía venir del futuro.
Y honestamente, cuando apareció cambió todo. Porque antes del Miura muchos deportivos rápidos todavía seguían ciertas reglas visuales. Motores delanteros, proporciones más tradicionales, diseños relativamente previsibles. Y entonces Lamborghini hizo esto. Un coche bajísimo, ancho, extremadamente exótico, con un motor V12 montado detrás de los asientos. Y de repente, los superdeportivos modernos prácticamente habían nacido. Imagina el impacto. 1967. La mayoría de las personas jamás había visto algo así circulando por la calle. El Miura parecía imposible. Las líneas fluidas, la altura absurdamente baja, la parte trasera musculosa, los famosos pestañas alrededor de los faros. Todo parecía radicalmente diferente. Y aún así, seguía siendo hermoso. Porque el Miura no dependía solamente de agresividad. Había sensualidad en el diseño. Las curvas parecen orgánicas, naturales, como si el coche hubiera sido esculpido en una sola pieza. Y eso hace que incluso hoy siga pareciendo especial. Hay un detalle importante. El diseño fue desarrollado por Marcello Gandini en Bertone y ayudó a redefinir completamente cómo un superdeportivo debía verse. Y honestamente, la influencia del Miura todavía existe hoy. Bajo el capó, el V12 de 3,9 litros entregaba alrededor de 350 caballos. Pero aquí, la velocidad y el diseño prácticamente se mezclan, porque este coche parecía rápido incluso parado. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Lamborghini Miura puede superar fácilmente los 3 o incluso 4 millones de dólares dependiendo de la versión e historial. Y ahora quiero saber algo. De los coches que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece más bonito? ¿El elegante Jaguar E-Type? ¿El equilibrado Ferrari 275 GTB? ¿O este Lamborghini Miura que parecía venido del futuro? Te leo en los comentarios. 1963 Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale. Este coche parece una escultura, más que un automóvil. Y honestamente, eso es exactamente lo que lo hace tan especial. Porque el Giulia Sprint Speciale no sigue las reglas normales de diseño. No intenta parecer musculoso. No intenta transmitir agresividad. Y ni siquiera parece preocupado por verse convencional. Todo en él parece diferente. Más suave, más fluido, más artístico. Imagina el contexto. Italia viviendo uno de los momentos más creativos de toda la historia automotriz. Diseñadores experimentando con aerodinámica y proporciones de formas completamente nuevas. Y Alfa Romeo permitiendo algo muy raro: crear un coche casi sin límites visuales. El resultado fue este: un coupé extremadamente bajo, con líneas redondeadas, superficies limpias y una silueta que parece deslizarse incluso estando detenida. Nada aquí parece rígido. Todo fluye. Y eso le da una personalidad completamente única. Hay un detalle importante. El diseño fue desarrollado por Franco Scaglione, uno de los nombres más visionarios de toda la época, obsesionado con aerodinámica y formas orgánicas. Y honestamente, se nota en cada centímetro del coche. Porque el Sprint Speciale parece más cercano a un concept car futurista que a un automóvil producido en los años 60. Bajo el capó, el pequeño 4 cilindros de 1,6 litros entregaba alrededor de 112 caballos. Pero nuevamente, aquí el motor casi no importa, porque este coche vive completamente a través de su diseño. La forma en que las curvas se conectan, la caída del techo, la parte trasera limpia y aerodinámica, todo parece pensado para crear armonía visual. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Alfa Romeo Giulia Sprint Speciale puede superar fácilmente los $200,000 dependiendo de la originalidad y estado. No es el más extremo, pero probablemente es uno de los coches más artísticos de toda esta lista. 1965 Aston Martin de B6. Este coche no necesita llamar la atención, porque su elegancia ya hace todo el trabajo. Y eso es exactamente lo que hace tan especial al de B6. Porque mientras muchos deportivos europeos de los años 60 buscaban impacto visual inmediato, Aston Martin eligió otro camino, más refinado, más maduro, más sofisticado. Imagina el contexto. Mediados de los años 60, los Gran Turismos británicos alcanzando uno de sus puntos más altos, y Aston Martin perfeccionando la fórmula que ya había hecho legendario al de B5. Pero aquí, todo parece un poco más limpio,
más equilibrado, más sólido visualmente. El resultado fue este: un coupé largo, elegante, extremadamente proporcionado, con una presencia que no depende de exageraciones para parecer especial. Y ahí está exactamente la fuerza del DB6, porque este coche transmite lujo de una forma muy distinta, más silenciosa, más segura. Las líneas son suaves, fluidas, perfectamente conectadas, y la parte trasera ligeramente extendida le da al coche una silueta muy particular, muy británica, muy sofisticada. Hay un detalle importante. El de B6 ayudó a consolidar la imagen de Aston Martin como una marca asociada a elegancia y exclusividad, especialmente gracias a toda la aura cinematográfica y aristocrática que rodeaba a estos coches en los años 60. Y honestamente, muy pocos envejecieron con tanta clase. Bajo el capó, el 6 cilindros en línea de 4,0 litros entregaba alrededor de 282 caballos. Pero nuevamente, el rendimiento aquí parece apenas parte de la experiencia, porque el verdadero atractivo del DB6 está en cómo se presenta, cómo ocupa el espacio, cómo transmite presencia sin necesidad de agresividad. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Aston Martin de B6 puede superar fácilmente los $500,000 dependiendo de la versión y originalidad. 1968 Maserati Ghibli. Este coche parece demasiado perfecto para ser real. Y honestamente, esa sensación nunca desapareció. Porque el Maserati Ghibli es uno de esos raros coches donde prácticamente todo funciona visualmente. Las proporciones, la postura, la simplicidad de las líneas, todo parece exactamente donde debería estar. Imagina el contexto. Finales de los años 60. Los Gran Turismos italianos alcanzando uno de sus puntos más altos. Y Maserati queriendo crear algo elegante, agresivo, lujoso, pero sin exageraciones innecesarias. Y el resultado fue esto. Un coche absurdamente bajo, con un capó interminable, una carrocería limpia y tensada, y una presencia que parece mucho más moderna de lo que debería para 1968. Y ahí está exactamente la magia del Ghibli, porque este coche no depende de detalles complejos. Depende de proporción. La línea del techo, la distancia entre las ruedas, la parte frontal baja y agresiva, todo crea una sensación de equilibrio visual casi absurda. Hay un detalle importante. El diseño fue desarrollado por Giorgetto Giugiaro cuando todavía trabajaba en Ghia, y muchos consideran al Ghibli como uno de los trabajos más hermosos de toda su carrera. Y honestamente, es difícil discutir eso, porque incluso hoy, el coche sigue pareciendo elegante de una forma casi intemporal. Bajo el capó, el enorme V8 de 4,7 litros entregaba alrededor de 330 caballos. Pero nuevamente, el rendimiento aquí parece apenas complementar el diseño, porque el verdadero impacto del Ghibli está en cómo se ve, cómo se planta, cómo transmite velocidad y sofisticación al mismo tiempo. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Maserati Ghibli clásico puede superar fácilmente los $300,000 a $700,000, dependiendo de la versión y originalidad. Y ahora quiero saber algo. De todos los coches que vimos hasta ahora, ¿cuál te parece el más hermoso de verdad? Te leo en los comentarios. 1962. Facel Vega, Facel 2. Este coche parece algo que casi nadie debería haber olvidado. Y aún así, muy poca gente habla de él hoy, porque el Facel 2 es uno de los secretos más elegantes de toda la década de los 60. Un coche francés, enorme, refinado, increíblemente exclusivo, pero con una presencia capaz de competir con cualquier Ferrari o Aston Martin de la época. Y honestamente, eso lo hace todavía más interesante. Imagina el contexto. Francia intentando crear un gran turismo de lujo capaz de rivalizar con lo mejor de Europa, pero sin copiar exactamente el estilo italiano o británico. Y el resultado fue esto: un coupé largo, sofisticado, extremadamente limpio visualmente, con una mezcla muy particular entre elegancia francesa y agresividad americana. Porque sí, debajo de toda esa sofisticación, había un gigantesco V8 Chrysler, y eso le daba una personalidad completamente distinta. Las líneas son rectas, tensas, muy refinadas, pero al mismo tiempo el coche transmite fuerza, mucha fuerza, especialmente en la parte frontal. Y ahí está exactamente lo que hace tan especial al Facel 2, porque logra parecer elegante y poderoso al mismo tiempo, algo muy difícil de conseguir. Hay un detalle importante.
El interior de este coche era absurdamente lujoso para la época, lleno de detalles artesanales, paneles pintados para parecer madera, cuero por todas partes, y un nivel de refinamiento que colocaba al Facel dos entre los GT más exclusivos de Europa. Y eso ayudó a convertirlo en un coche extremadamente raro hoy. De hecho, se produjeron menos de 200 unidades, y eso explica por qué casi nadie lo ve actualmente. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Facel Vega Facel 2 puede superar fácilmente los $400,000 dependiendo del estado y originalidad. No es el más famoso. Es uno de los coches más elegantemente olvidados de toda esta lista. 1966. Porsche 911. Este coche parece simple, hasta que entiendes lo difícil que era crear algo así. Porque el Porsche 911 no impacta de la misma forma que un Miura o un Ferrari de los años 60. No depende de exageración. No intenta parecer futurista. Y tampoco busca llamar atención inmediatamente. Su belleza funciona de otra manera. Más silenciosa. Más inteligente. Imagina el contexto. Porsche necesitando reemplazar al ya exitoso 356, pero entendiendo que no podía perder su identidad visual en el proceso. Y ahí estaba el riesgo. Porque muy pocas marcas consiguen evolucionar un diseño clásico sin destruir lo que lo hacía especial. Pero Porsche lo consiguió. Y quizá mejor que nadie. El resultado fue este. Un coupé compacto, extremadamente limpio visualmente, con proporciones completamente distintas a casi cualquier otro deportivo europeo de la época. El techo redondeado, los faros elevados, la caída suave de la parte trasera. Todo parece simple, pero nada aquí es casualidad. Y eso es exactamente lo que hace tan especial al 911. Porque cuanto más lo miras, más sentido tiene. Hay un detalle importante. El diseño original creado por Ferdinand Butzi Porsche terminó convirtiéndose en una de las identidades visuales más reconocibles de toda la historia automotriz. Y honestamente, muy pocos coches lograron permanecer tan fieles a su forma original durante tantas décadas. Porque el 911 no necesitaba reinventarse completamente. Ya había nacido correcto. Bajo el capó, el 6 cilindros Boxer entregaba alrededor de 130 caballos en las primeras versiones. Pero nuevamente, este coche no depende de números para transmitir emoción. Depende de equilibrio, de proporción, de identidad. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Porsche 911 clásico de mediados de los años 60 puede superar fácilmente los $200,000 dependiendo de la versión y originalidad. 1961 hizo Rivolta Prima R300. Este coche parece el tipo de secreto que solo unos pocos conocen. Y honestamente, eso lo hace todavía más especial. Porque el ISO Rivolta Primo R300 nunca tuvo la fama de Ferrari, Lamborghini o Maserati. No aparecía constantemente en revistas. No era el gran protagonista de los pósters de la época. Pero visualmente, era increíble. Imagina el contexto. Principios de los años 60, Italia viviendo una explosión creativa en diseño automotriz. Y una pequeña marca decidiendo entrar en el mundo de los grandes turismos de lujo, con algo completamente distinto. Y el resultado fue esto. Un coupé elegante, bajo, muy refinado, pero con una personalidad mucho más discreta y sofisticada que la mayoría de los deportivos italianos del momento. Y ahí está exactamente la magia del IR300. Porque este coche no intenta parecer dramático. Intenta parecer equilibrado. Las líneas son limpias. La carrocería tiene muy pocos excesos. Y todo transmite una sensación de madurez visual rara para principios de los años 60. Hay un detalle importante. El diseño fue desarrollado por un joven Giorgetto Giugiaro cuando todavía trabajaba en Bertone. Sí, el mismo diseñador que años después crearía algunos de los coches más icónicos de toda la historia. Y honestamente, ya era posible ver su talento aquí. Porque el IR300 tiene una elegancia muy distinta. Más contenida, más arquitectónica, más intemporal. Bajo el capó, el coche utilizaba un enorme V8 americano Chevrolet, algo que creaba una mezcla muy curiosa entre sofisticación italiana y potencia americana. Y eso también ayudó a darle una personalidad única. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un ISO Rivolta IMO R300 puede superar fácilmente los $200,000 dependiendo del estado y originalidad. 1969, Ferrari Dino 246 GT.
Este coche no parece una Ferrari tradicional. Y justamente por eso, terminó convirtiéndose en algo tan especial. Porque el Dino 246G te rompe completamente con la imagen clásica que mucha gente tiene de Ferrari en los años 60. No hay un enorme V12 delante. No parece un Gran Turismo intimidante. Y tampoco transmite esa agresividad exagerada de otros modelos de la marca. Todo aquí parece más delicado, más humano, más emocional. Imagina el contexto. Finales de los años 60. Ferrari entrando lentamente en una nueva era, experimentando con coches más compactos, más ligeros, más centrados en equilibrio y conducción. Y el resultado fue esto: un coupé bajísimo, con curvas suaves, proporciones perfectas y una silueta que parece casi imposible de mejorar. Y honestamente, ahí está exactamente la magia del Dino. Porque este coche no intenta impresionarte con exceso, te conquista con armonía. Las curvas delanteras, la caída del techo, la forma limpia de la parte trasera. Todo parece fluir naturalmente. Nada parece forzado. Y eso hace que el Dino siga viéndose increíble incluso hoy. Hay un detalle importante. El coche recibió el nombre Dino en homenaje a Alfredo Ferrari, hijo de Enzo Ferrari. Y quizá por eso el coche siempre tuvo una identidad un poco diferente dentro de la historia de Ferrari. Más emocional, más personal, más sensible visualmente. Bajo el capó, el V6 de 2,4 litros entregaba alrededor de 195 caballos. Pero nuevamente, aquí el motor parece apenas parte de la experiencia, porque el verdadero protagonista es cómo el coche se siente visualmente. Ligero, orgánico, casi vivo. Cuando miras su valor actual, eso también se refleja. Un Ferrari Dino 246G te puede superar fácilmente el $1.000.000 dependiendo del estado y originalidad. Y cuando miras todos estos coches juntos, empiezas a entender por qué tanta gente considera los años 60 como la época más hermosa de toda la historia automotriz. Porque aquí el diseño parecía tener alma. No era solo velocidad, no era solo lujo, no era solo tecnología, era emoción. Ahora quiero saber algo. De todos los coches que viste en este video, ¿cuál te parece realmente el más hermoso? El que jamás envejeció. Te leo en los comentarios. Y si quieres ver dónde comenzó toda esta obsesión por el diseño europeo, tienes que ver este video sobre los coches europeos más hermosos de los años 50, porque ahí vas a encontrar coches todavía más raros, más artesanales, y en muchos casos, tan elegantes que parecen esculturas sobre ruedas. Nos vemos en lo próximo video.